Bueno, hola, muy buenas a todos. Hoy estamos por aquí mi compañero Luis David Goyes, Teodoro y quien les habla Sebastián López. Vamos a hablar acerca de una pequeña introducción a la programación orientada a objetos. Entonces, bueno, empecemos. Bueno, en la programación orientada a objetos tenemos los conceptos básicos que son las clases de objetos, atributos y métodos y pues la instanciación de las diferentes clases de objetos. Entonces, la programación orientada a objetos es un paradigma de la programación que se basa pues en el uso de usar estos principios básicos, cuáles son los objetos y las clases, para modelar conceptos o problemas del mundo real. Y bueno, pues la idea de la programación orientada a objetos es que usemos estas entidades que vienen siendo nuestros objetos y usemos nuestras clases, que son las que van a contener nuestros atributos y nuestros métodos. Ahí tendríamos que tener en cuenta de que las clases vienen siendo como nuestro template o la estructura básica de cómo se modela esa clase, y ya el objeto viene siendo ya la instanciación pues de ese template o de esa clase, ya pues bajándolo a un nivel más bajo, como puede ser a nivel de memoria, bueno, esas cosas. Entonces, como hablamos, la clase viene siendo una plantilla que va a tener los atributos y los métodos, y el objeto pues son las diferentes instancias de la clase. Ya lo que respecta a los atributos y las propiedades, eso es como la información interna que tiene el objeto, y pues ya lo que son los métodos son como las funciones o lo que esa clase es capaz de hacer o lo que es, digamos, lo cual es la responsabilidad principal de esa clase. Y pues ya la instancia significa pues el objeto creado a partir del template que viene siendo nuestra clase. Bueno, listo. Dentro de los principios básicos de la programación orientada a objetos, tenemos principalmente cuatro, que son la encapsulación, la herencia, el polimorfismo y la abstracción. Sí, ya vamos a abundar dentro de cada uno de estos principios. Y bueno, entonces podríamos empezar con el encapsulamiento. Entonces, el encapsulamiento pues es como uno de los principios claves de la programación orientada a objetos, que lo que nos quiere decir es que ocultemos los detalles internos de un objeto y expongamos únicamente los principales aspectos o los aspectos necesarios de mi clase. ¿Esto con qué intención o cuál es la motivación? Pues es para poder proteger el estado interno de mi objeto y pues a su vez mejorar pues la modularidad de mi objeto. Entonces, como podemos ver, aquí tendríamos una implementación en Swift que nos habla de una clase persona que tiene dos propiedades, nombre y edad, que ambas son privadas. Y bueno, tenemos el constructor y tenemos diferentes objetos getter y setters. Tenemos el de obtener nombre, el de modificar el nombre, obtener la edad y modificar la edad. Entonces, ¿cuál es la intención del cliente que utilice esta clase persona? Él solamente se puede comunicar o puede modificar el estado de mi clase a través de los métodos que yo predispuse para ese fin. Entonces, el cliente solamente puede usar obtener nombre, obtener edad y establecer edad. Pues esto nos contribuye en varios aspectos porque principalmente no estamos mostrando detalles de implementación. Aquí, como podemos ver, estamos usando pues datos básicos, lo que es un string, un entero, pero puede existir el caso en el que mi variable o mi atributo sea un dato muy complejo y no necesariamente yo necesito compartir esa información a los clientes o al resto del código. Entonces, si yo tengo un setter, a mí me va a llegar un string, pero pues al cliente o al usuario no le va a importar yo cómo voy a usar ese dato o qué tipo de dato tengo yo por debajo. Entonces, eso también es como un principio de la encapsulación, que nos evita mostrar detalles de implementación. Los clientes no tienen que conocer qué tipo de datos utilizo yo, o bueno, o qué métodos privados tengo yo. Bueno, eso sería ahí por parte de la encapsulación. Hablemos por aquí un poco de la herencia. Entonces, bueno, la herencia nos permite crear clases, como crear clases basándonos en otras clases ya existentes. Esto nos facilita varios aspectos, principalmente uno de los más importantes es la reutilización de código, ya que la subclase hereda todo lo que son los atributos y los métodos de su superclase o de su padre, y esto pues nos permite extender un poco o personalizar la funcionalidad ya a nivel más local o a nivel más detallado de implementación. Entonces, pues aquí quise poner un pequeño ejemplo.
tendríamos una clase padre que viene siendo mascota, y pues ya tenemos diferentes clases hijas, que son las clases que heredan de mascota, que ya puede ser perro, gato, tortuga, y cada uno pues tendrá sus propios detalles de implementación. Y aquí pues un pequeño ejemplo en Swift, tenemos la clase vehículo, el cual tiene pues unas propiedades de velocidad, un constructor y pues una descripción de qué es el vehículo. Y ya tendríamos una subclase que viene siendo un coche que hereda de vehículo, porque pues un coche viene siendo dentro de la misma jerarquía de un vehículo, pero él ya pues modifica un poco digamos que él hereda la propiedad de velocidad y todo eso, pero él ya viene a implementar un poco más detalles de coche, que es la marca del coche, y ya cuando yo le pido que me describa su información, me dice pues que el coche es de tal marca y va a tal velocidad. Entonces yo como puedo tener un coche, puedo tener, no sé, una motocicleta, bicicleta, y ambas se heredarían de vehículo. Entonces esta es como una de las ventajas de la herencia, que yo no tengo necesidad de estar repitiendo mis propiedades dentro de los que heredan o mis métodos. En este caso pues lo modificamos porque el vehículo en que no, digamos, lo necesitaba otro detalle de implementación, pero pues si el detalle de implementación de mi padre me sirve a mí, no tengo necesidad pues de sobreescribirlo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del polimorfismo. Listo, ¿qué es el polimorfismo? El polimorfismo es la capacidad de un objeto para, para tomar múltiples formas o, digámoslo, para reaccionar a un mismo llamado. Es como que yo tengo varios objetos y todos reaccionan a un mismo llamado. O sea, yo no tengo necesidad de saber cuál es su detalle de implementación, sino que yo le digo, haga esto y pues ya cada objeto en cuestión sabrá pues cómo manejarlo. Esto pues se logra a través de, ya sea de sobreescribir los métodos de que yo heredo. Y bueno, aquí también les quería traer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, tendremos una clase que se llama figura, que pues en muchas partes, cuando se habla de este ejemplo, lo nombran como una clase abstracta, que mi clase abstracta figura y tiene un método que se llama dibujar, pero pues mi clase figura no va a tener una implementación de este método porque no existe una implementación para figura de dibujar, o bueno, hablemoslo también como el área, por ejemplo. Yo cómo sé cuál es el área de una figura, no, es algo muy abstracto. Ya si me dicen el área de un triángulo, de un círculo, de un rectángulo, yo voy a saber cómo implementarlo. Entonces tendríamos nuestra clase abstracta, que sería figura, y tiene un método que se llama dibujar. Y ya tenemos unas implementaciones triángulo, círculo y rectángulo que heredan de figura y también pues heredarían su método dibujar. Pero ya cada una de estas instancias implementa el método como ellos saben hacerlo. El triángulo sabe cómo dibujar un triángulo, el círculo cómo dibujar un círculo y el rectángulo un rectángulo. Entonces, digamos que yo como cliente, yo como usuario de este código, no tengo necesidad de saber si es un triángulo, un círculo o un rectángulo. Yo simplemente le digo figura uno punto dibujar y ya pues él sabrá cómo realizar cómo realizar su implementación. Entonces aquí un poco el ejemplo que quería traer el código era, tenemos una clase empleado que tiene un nombre y pues cómo calcular el salario de un empleado, y ya tendríamos nuestras clases específicas que sería empleado de tiempo completo y empleado por hora. Entonces pues ya cada uno tiene unas propiedades específicas. Por ejemplo, este recibe un salario anual, este recibe cuántas horas trabajó y cuál es la tarifa por cada hora. Y ya cuando se calcula el salario, pues cada quien lo hará a su manera. Por ejemplo, este me devuelve cuál es el salario anual completo y este ya me hace la multiplicación de las horas trabajadas por la tarifa de la hora. Y ya cuando yo como usuario de este código, cuando llamo a cualquier tipo de empleado, empleado uno punto calcular salario, yo no tengo necesidad de saber qué implementación se va a ejecutar. Yo solamente sé que debo recibir un neto completo que va a ser este double. Y bueno, eso es como una de las ventajas del polimorfismo, que yo no tengo necesidad de saber qué tipo de objeto estoy usando o cuál va a ser la implementación, sino que yo solamente me sigo al tipo generalizado que viene siendo empleado. Entonces yo sé que el empleado me devuelve un salario. Entonces, bueno, yo ya me confío pues en ese sentido. Y por último tendríamos la abstracción, que la abstracción consiste en simplificar, digámoslo, una idea más compleja, ocultando pues los detalles innecesarios y resaltando lo esencial. Es algo como muy parecido a la encapsulación, pero ya la abstracción es más como que
tratemos de hacer las cosas lo más simple posible, de no usar objetos muy complejos y también como de la abstracción nos ayuda como a entender cuál es la principal tarea de un objeto. Pues este principio, como ya lo mencioné, nos permite manejar la complejidad al reducir los conceptos a, digámoslo, algo más atómico. Y bueno, aquí ya también tendríamos un ejemplo, que tendríamos un protocolo que se llama forma y, bueno, más o menos lo que estábamos charlando ahora, y tiene un método que se llama calcular área y calcular perímetro. Entonces ya cada una de las figuras rectángulo y círculo heredarían de ese protocolo y ya cada uno lo implementa pues a su conveniencia o como cada figura pues lo deba hacer. Entonces, esto aquí donde podríamos ver la abstracción se puede ver principalmente en la interfaz. Yo sé que cualquier cosa que herede de forma va a responderme a estos dos métodos y me va a retornar dos doubles, bueno, cada uno un double. Entonces, la abstracción es como la capacidad de interpretar diferentes objetos en su forma más atómica o mostrando cuál es la principal responsabilidad de esa clase. Y bueno, entonces sería por parte de la abstracción. Y ya pues como pudimos ver, cuáles son los principales beneficios de la programación orientada a objetos. Podríamos decir que podemos reutilizar el código, la mantenibilidad y la escalabilidad. Entonces, estos beneficios son, digámoslo, pertenecen a la magia pues de este paradigma. Y, por ejemplo, reutilización del código se puede ver cuando estamos haciendo todo el tema de la herencia, la mantenibilidad y la escalabilidad, digamos que se pueden ver más que todo cuando estamos hablando de polimorfismo, que yo no tengo necesidad de tener una única clase que se encarga de hacer todo, sino que yo creo diferentes implementaciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo la interfaz, devolvámonos aquí un poco, yo tengo aquí mi interfaz mascota, tengo un perro, un gato y una tortuga, pero si el día de mañana yo necesito tener, no sé, un pez, entonces yo puedo ya tener mi clase pez y no tuve la necesidad de primero modificar mi interfaz y tampoco de modificar las distintas implementaciones. Por eso decimos que uno de los principales beneficios es la mantenibilidad y la escalabilidad. Y bueno, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. No sé si mis compañeros tengan alguna pregunta. Gracias, hermano. Teodoro, de pronto quieres agregar algo. Bueno, sí, un poquito ahí en la parte de la herencia. Eh, la herencia, digamos que más que para reutilizar código, es una especialización que sigue la regla de es un. Porque yo podría tener una clase, no sé, persona y una clase perro, yo la podría poner a heredar, o sea, yo estaría reutilizando código. Pero es una mala abstracción, porque digamos que un perro no es una persona, ¿cierto? Entonces, ahí como para hacerle pues ese énfasis a esa parte de la herencia. Pero bueno, Teodoro, muchas gracias. Y yo quiero agregar ahí una del lado de abstracción, que a mí me gusta resumirlo de dos maneras. Bueno, primero que tiene dos enfoques. El primer enfoque es que una abstracción es un modelo simple de un concepto complejo. ¿Cómo así? Resulta que yo tengo una casa y la casa, hombre, la casa tiene muchas cosas. Es un objeto tangible de tres dimensiones que se compone de muchas partes, tiene muchos sistemas por dentro, tiene electricidad, agua, tiene paredes, etcétera. Hombre, pero yo puedo hacer un modelo, un diagrama de la estructura o distribución de las habitaciones. Ese es un modelo. Y este modelo también está sometido a cierto contexto. Entonces, este modelo, digamos, yo lo necesito para mirar el plano eléctrico de la casa. Bueno, también va a tener un modelo con el plano eléctrico de la casa. Ah, que yo quiero conocer el plano de tubería, también, de alcantarillado, también. Tengo ahí un modelo para ver cómo funciona mi casa bajo ese contexto. Eso número uno. Y número dos está el tema de
generalización. O sea, la abstracción también el concepto de abstracción también aplica para cuando yo quiero hablar de generalización. Yo quiero tener dos clases y yo creo una abstracción de ellas, o sea, una generalización, una superclase que tenga varios de los comportamientos, atributos de los dos y que básicamente yo pueda crear un modelo que es como una idea simplificada de estas dos otras ideas, ¿cierto? Esa idea acuérdense que cada modelo es una abstracción, o sea, una representación simplificada de algo complejo y lo que estoy queriendo hacer es crear una otra idea que nazca de las otras anteriores y que simplemente resuma o que busque todos esos patrones comunes. Entonces ya es abstracción visto a manera resumida. Entonces respuesta de una frase. Abstracción, ¿qué es? Crear una idea simplificada de un concepto complejo. Número uno. Y número dos, crear una generalización de un conjunto de subclases. Ya, entonces como que ese es el resumen corto. Y ya, el resto súper bien, Sebastián. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ahí, muchas gracias ahí a las personas que están ahí viendo el video y bueno, cualquier duda o comentario, ya sabemos que ahí los estaremos leyendo.